me dio sueñito. Ah, no escuché eso, pero vamos a No, continuar con... no te escucho. Ok, vamos a continuar con esta lectura. Entonces, lo que quiero que sigamos rescatando a partir de ahora es que, entonces, imagina que las paredes de los vasos son como cuando tú inflas un globo. Un globo se mantiene inflado porque en este caso el fluido, ay, Profe, pero entonces yo le estoy entendiendo mal. Yo le estoy entendiendo que hay más a ver, presión en donde está ya la cavidad para irse a los dedos, ¿no? no, la presión es menor en los dedos. Si inflan Ajá, muy sí, en los grande, la dedos presión. es menor, pero antes de los dedos, antes, donde embona hacia los dedos es mayor, ¿no? Porque ya entra de a poco, ¿no? Exactamente, va habiendo un cambio de presión. Entonces, si inflan ese guante de látex, va a haber más presión en lo que viene siendo la palma. Y la presión que está ejerciendo el fluido, que en este caso es el aire, es menor en los dedos. Ajá, eso es lo que estamos viendo. Vamos a pensarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir la expresión de Laplace. ¿De acuerdo? La tensión o la presión es es esta que está representada con la letra T, es igual a la presión, en este caso del fluido en cuestión, en este caso ya sea la sangre, la presión que esté ejerciendo la sangre o la presión que esté ejerciendo el aire por el radio. Bueno, aquí hay un cociente, es decir, una división que nos dice dos veces el número E. Esto, bueno, desde luego, esta es una materia, les dije que va a ser un poco complicada, pero piénsalo de la siguiente manera. No te espantes al ver este número. Si tú separas, esto recuerda, si tú separas esta expresión, este es un número constante, o sea, en realidad no está, no va a cambiar lo que te quiere decir tu expresión. Vamos a ponerle a este número que es dos veces C, el número uno, ¿no? Para que no te cause conflicto. Y si aquí le ponemos un número uno donde está dos veces C, lo único que cambia en esta ecuación, como puedes ver, o que podríamos cambiar, sigue siendo el radio, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que que la presión es constante, lo que cambiamos es el radio. Entonces, entre más grande sea el radio, más va a ser la presión. ¿Sí se alcanza a ver eso? Ah, qué feo se ve. Esto tiene que ver con qué tanto estamos familiarizados con ver este tipo de información. Mm, bueno, pero bueno, como me imagino que aquí podemos tener algún pequeño eh, problema para entenderlo, les preparé el siguiente video. A ver un momento, déjenme compartir la presentación de presión. Aquí se ve la presentación, ¿no? Sí, Y voy a poner un video y ya se debería de ver el video. A ver, está cargando. Porque ahora vamos a verlo más gráficamente, cuáles son las secciones de ese globo. Ah, perdón. A ver, ahí se alcanza a ver, ¿no? Lo que vamos a estudiar. sí, Sí, ¿no? Se ve la imagen de una sección de vaso sanguíneo. sí, Sí, ok. Sí, ¿verdad? sí se ve. Muy bien. Ok. Fíjate, entonces aquí tenemos una sección del vaso sanguíneo. Ajá. Este es un vaso, que es como una especie de cilindro. Ok, entendemos que el vaso es un cilindro. Ajá, aquí tenemos estos cortes. Y justo aquí en medio tenemos una de las variantes que teníamos en la ecuación de Laplace, que es el radio. El radio, como sabes, es la mitad de la distancia que hay o mejor dicho, es la distancia entre la mitad del círculo y la circunferencia.
¿de acuerdo? Aquí lo tenemos ejemplificado, este es el radio. Ajá. Y el radio, como cultura general, es la mitad del diámetro. Bien. ¿Qué más tenemos representado aquí? Las fuerzas de tensión, ¿de acuerdo? A ver, díganme, ¿qué nos están ejemplificando las fuerzas de tensión aquí? ¿O en dónde las estamos viendo? Aquí tiene una Yo, letra profe, T y son estas flechitas. que según la presión, ahí es donde se ejerce precisamente la tensión más fuerte. A lo mejor un abultamiento, por ejemplo, se podría producir ahí debido a las dos fuerzas que se están encontrando. O Es una debilidad en el vaso sanguíneo. Muy bien, bueno, ustedes ya lo están viendo. ¿Y qué pasaría si quitamos si ahora lo piensan sin esta abertura o sin esta lesión o como le quieran llamar? ¿Cómo estarían distribuidas esas flechas? ¿Cómo estaría distribuida la tensión? Pues como está en la Sería parte continuo. Continuo, efectivamente. Entonces, ahí decimos que es constante o es uniforme, ¿de acuerdo? Bien, a ver, se salió. ¿Sí se sigue viendo la presentación? Es que se salió. sí, maestro. Sí, sí la siguen viendo. A ver, aquí ya está, aparece otra vez. Bueno, aquí está la tensión y estamos diciendo que está representada con estas flechas que nos indican hacia dónde está apuntando esa tensión. Entonces, fíjense aquí lo que pasa. Aquí también está lo importante de la biofísica, saber imaginar e interpretar. Entonces, es lo que te estoy diciendo aquí. Estas flechas van a apuntar todas hacia una zona en la cual tengamos una lesión. Es decir, si tenemos el tubo uniforme, las flechas van a estar siempre uniformes, distribuidas a lo largo de toda la sección. Pero si tenemos una lesión como aquí, una abertura, todas las flechas van a apuntar hacia esa tensión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, Sandra? Escuchamos a Sandra. Ujú. Me acabo de conectar, profe, aún todavía no le agarro. Bueno, póngase lista porque Sí, ya vamos a la sí. mitad de la clase. Ajá, y acuérdense que no hay calificación. Vamos Sí. continuos. Bien, Maestro, sería un entonces, aneurismo, lo que me decías tú, maestro, es una debilidad en el vaso sanguíneo Se y va a romper. a ver, pero díganmelo, en otras palabras, tienen la idea, desde luego, eso es lo que va a romper, pero ¿qué es lo que va a ocurrir con las fuerzas que están representadas con estas flechas? Llega el momento en que se unen las dos y hacen tanta presión que se, que, ex- que rompe o saca Muy la bien, sangre fuera del lugar. muy bien, Un Cristi, y desbordamiento, muy ¿verdad? bien, Chuma. A ver, vamos aquí con Cristi y Chuma. Muy bien, ya lo dijeron, ahí se va a romper o va a haber algo. Aquí está implícito algo que no voy a explicar el día de hoy, pero se conoce como suma de vectores. Esto a lo mejor en algún momento, bueno, para que lo tengan también como cultura general. Como la tensión es una unidad vectorial, es decir, que apunta hacia algún lado y lleva una intensidad o una magnitud. Por ejemplo, aquí si todas se reúnen en un solo punto, vamos a tener una suma de vectores. Entonces vamos a tener una resultante, ese es el nombre que le damos, una resultante que es igual a la suma algebraica de todos estos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, dicho en cristiano, al tener una lesión en un vaso y si tú tienes una presión que está generando una tensión, eh, lo que va a ocurrir en esa lesión es que se van a juntar todas las fuerzas vectoriales, van a generar un vectorzote grande y van a terminar por romper ese sitio. Imagínate que no está abierto totalmente, que solamente se lesionó y que ahora nada más tiene una pequeña parte del endotelio, por ejemplo, ajá, que ya rompió músculo, que ya rompió el músculo liso, ya rompió parte del colágeno de ese vaso, pero que todavía no está totalmente roto. Entonces es lo que te digo, es lo que va a ocurrir, se van a sumar todas las fuerzas y van a abrir el vaso. Y como el tejido imaginario del que estamos hablando ahorita ya no va a tener toda esa protección, pues va a acabar rompiéndose. Ajá. Entonces, fíjate, detrás de toda esta lectura, ¿dónde está la importancia de este tipo de esta conceptualización? Pero no hemos terminado. Ajá. Fíjate,
Si vemos aquí esta sección de vaso sanguíneo, aquí ahora sí tenemos esta P. Esta P significa la presión que dice la presión interna, la presión intravascular, es decir, la que está ejerciendo. ¿Quién está generando esta presión intravascular? Le vamos a preguntar a Berenice. Ajá. Pues esa presión interna la genera el mismo fluido sanguíneo, ¿no? Que está compuesto de. Son los capilares. No, ¿de qué está fluido de qué está compuesto ese fluido sanguíneo? El que nos está generando esta presión interna. ¿Qué compone la No, no sé. sangre? Ajá, a ver, le voy a poner Ok, ok. Sí, usted misma, a ver, pregunta, ¿qué compone la sangre? ¿Quién nos está generando esta presión interna? El líquido tiene hierro, tiene diferentes pues, sustancias que son las que transporta, dependiendo si es sangre oxigenada o ya sin oxígeno. Ok, muy bien. Gracias, Berenice. Efectivamente, entonces, esta presión la está generando la sangre. Recuerden que la sangre está compuesta por plasma, fórmula blanca y fórmula roja. Ajá, para decir algo. Ajá, entonces, eso es lo que nos está generando la presión interna. Sales y proteínas. Fíjate, entonces, a ver, escucha esto. Esta presión que está aquí, con esta P subíndice I, también nos está generando una fuerza vectorial, que es la que nos estaba diciendo la lectura, que es en forma perpendicular. Perpendicular, es decir, aquí igual nos está viendo, está actuando en todos los sentidos. Es decir, también está presente en la superficie del vaso. Ajá, pero aquí está representada con estas flechas. Está apuntando hacia el exterior del vaso. Muy bien. Ah, pero fíjense, acá tenemos más flechas. Estas flechas, qué nos están diciendo? A ver, aquí una participación. La presión con la que ingresa. Ok, es una presión. Gracias, Cristi. A ver, ¿alguien más? Yo, profe. Sí. Esa es la calidad del tejido, ¿no, profe? La calidad de la presión que ejerce el mismo tejido pues la venita o de la arteria. Ajá. Ok. Es lo que hablábamos al principio, profesor, la elasticidad que contienen los tejidos para poder expandirse o contraerse dependiendo del flujo sanguíneo. Es una vasoconstricción. Ok. Fíjense, a ver, aquí encontramos un fenómeno. Igual a lo mejor no me lo han respondido todavía bien, pero todos saben que está apuntando en una dirección. Aquí, ¿quién dijo que es una contracción? Vasoconstricción, Ah, ¿quién dijo eso? Sandra, Sandra. ¿verdad? A ver, aquí aproveche para tener su participación. ¿Por qué dice que es de constricción? Porque se contraen las venas. Hay una vasoconstricción y una Sí, pero hay algo de la vasodilatación. información Abrir y visual cerrar que me está diciendo que está apuntando o que está. hacia adentro. Es una presión. Ajá, ¿y cómo sabe que está hacia adentro? Por lo que nos está marcando y por lo que, bueno, tengo alguna referencia, ¿no? En los dos tipos de la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? La A dilatación se abre y la Ajá. constricción se cierra. Ahí casi lo pesca. A ver, ya dijo Bueno, que por lo que está leyendo. A ver, ¿cómo sabe que uno está actuando? Por ejemplo, la de aquí está actuando en contra de la de acá. es como una constante, bueno, es algo que está sucediendo en el flujo, a la hora del flujo sanguíneo en una arteria, en una vena. Ok, Siempre a está. ver, si no la ha visto, a ver, escuche Sandra, bien. Si no la ha Sí. visto Sandra, fíjese, tenemos aquí una presión subíndice ahí, la presión intravascular, Ujú, y el esquema me está diciendo que está generando fuerzas o vectores que apuntan hacia afuera de este cilindro, o sea, de esta sección de vaso. Eso es lo que usted ahí tenía más o menos ya. Ajá. ujú. Y en cambio, aquí afuera tenemos unos vectores o unas flechas, si les quieren llamar así, que están apuntando hacia adentro. Entonces me están diciendo hacia dónde se está dirigiendo esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces Ujú. esa fuerza está apuntando hacia adentro del vaso.
Y bueno, ahorita de hecho todavía no tenemos más información, pero me está diciendo que está actuando en sentido contrario. Entonces Claro. era muy válido que usted pensara que estaba estrechando el vaso. Ajá. Bien, muy bien. Si ya entendimos eso, vamos a continuar con el video. A ver. No se escucha bien. ¿No se escucha bien? No. ¿Todos no lo escuchan bien? No se escucha, profe. No, no se escucha. No, nada. Lo que hacen los otros profesores es ellos irnos narrando, porque en este sistema, o más bien en esta aplicación, no se escuchan los videos. Nos van narrando lo que va sucediendo en el video, porque no vamos a escuchar. No me digan eso, pero a ver, entonces de un momento, vamos a abrir el enlace directamente. Existe un idioma universal más hablado que el inglés o incluso el mandarín. A ver, vamos a ver, está por... A ver, me parece que es este, se ve, ¿no? Se ve ahí de nuevo, ¿no? Sí, sí se ve de nuevo. A ver, y vamos a ver si escucha mejor. ¿Se escucha mejor? No. Negativo. Ups, aquí tenemos un pequeño detalle entonces. ¿No se puede abrir ese link, maestro? Cada quien en su computadora para verlo al mismo tiempo. Cada quien. Ok, les paso el link y vamos a revisarlo, ¿va? ¿Todos tienen oportunidad de verlo? Sí. Ok, saben que no lo vamos a hacer porque si no, no quiero que nadie se me pierda. Lo voy a ir explicando yo entonces, como dijeron. A ver, vamos a ver, estamos por acá. No, ese es el... Un momento, vamos a buscar el Prezi nuevamente. Ahí está el Prezi, ¿no? Me parece. Sí, ¿verdad? Prezi. Prezi, está el Prezi. Díganme si o no. Sí, es la aplicación Prezi. Ahí está ya dentro de ella. Bien. Bueno, aunque no soy, entonces les voy relatando. Bueno, de todos modos, fíjense en la importancia de saber comprender por lo menos tu esquema, porque si lo sabes comprender, es más fácil entenderlo. Bien, la tensión, lo voy a empezar a leer aquí. La tensión en la pared de un vaso es la fuerza dentro de la pared del vaso que tiende a separar las microfibrillas. Se opone a la distensión y estiramiento que produce la sangre en su interior. ¿De acuerdo? A ver, aquí vamos a entender ahora esta segunda imagen. Y antes de entender esta imagen, les pregunto, con este ejemplo, ¿todos saben andar en bici? ¿O todos alguna vez inflaron una? A ver, alcen la mano en el grupo. Sí, profesor. Sí. No, yo no. A ver, todos tienen su celular o algo a la mano. Busquen a qué presión si tiene que llenar una bicicleta. Vamos a ponerle un aproximado. 110. Depende, ¿no, maestro? ¿Cómo? Depende del terreno. Sí, depende suelten un número. Vamos a jugar con el número. 110. 100. 110, ¿qué? Bueno, yo no estoy seguro con una bicicleta, pero con un carro va generalmente a 32 libras de presión. 32, ok. 32 libras de presión. A ver, vamos a jugar con eso entonces. 65 me dice el internet.
Sí, es se de hunde. Yo lo tipo tengo bicicleta siempre. trekking. Ahí Trekking, ¿no? está, ya lo tiene, ¿no? Creo que va a ser más entendible si lo trabajamos si lo Con- conceptualizamos con la presión de la bicicleta. A Sí. ver, entonces ya algunos se están dando cuenta que la presión para una bicicleta está entre 60 y 100 por mucho, ¿no? ¿Qué les Sí, parece sí. si damos un número? Con 70, una anchura de 35 o 65 la presión, dice a ver quién me dijo eso. A ver, Sandra. Sandra, ok, Sí, perfecto. ajá. Vamos a hacer ok, vamos a quedarnos con el de 65, ¿va? ¿Les parece? Con una bici de 65 PSI. A ver, ustedes que tienen también allí el buscador a mano, busquen qué es un PSI. ¿Qué es un PSI? Es la presión interna que se ejerce sobre, en este caso, entre el neumático y el rin. No, la definición de PSI. ¿Qué es un PSI? El índice numérico que varía desde 0 para un pavimento fallado o en mal estado, es hasta el 100 para un Son pavimento en perfecto estado. Algo así. libras por pulgada cuadrada, eso es PSI, pero está en Libras por pulgada cuadrada, exactamente. Ajá, muy bien. A ver, entonces estamos con 65 PSI, ¿de acuerdo? Pónganse listos porque ustedes van a hacer un ejercicio ahí en el buscador. Una persona, una persona normal tiene una presión sistólica ¿de cuánto? ¿Cuánto es el estándar que decimos, ¿no? Para una presión sistólica adecuada? Era 120/80, ¿no? Sistólica 120. Ajá. A ver, les voy a pedir que busquen, que en el buscador ustedes escriban lo siguiente. Pues más, lo vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde estamos? Quiero que lo vayan haciendo, ¿eh? Yo lo voy a hacer con ustedes, pero ustedes también lo van a realizar. Ahí está mi buscador, ¿no? Me parece. Ups, Sí. ok. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a comparar la presión la de la llanta, con la presión sistólica que tenemos en la aorta. Ajá, para que vayamos haciendo una idea de las dimensiones. Entonces vamos a buscar cómo convertir, ¿qué vamos a convertir? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me guía? Alguien que me diga qué es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir ¿qué a qué? La, Las libras a mmH. la, la presión que lleva, ejemplo, de la sangre No, a a ver, la hora. dame el lienzo a la mano. Es Perdón. milímetros de mercurio, ¿no? A Exactamente, libras. Ujú. exactamente. Vamos a hacer la relación entre las PSI, que son unidades de presión para la llanta de la bici. Vamos a relacionar las PSI con los milímetros de mercurio, que también son medidas de presión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a convertir, aquí tenemos PSI fíjense que nos aparece en el buscador, aquí a kilogramos sobre centímetro cuadrado, a bares, a libras, a kilopascales, megapascales, a kilogramos, aquí a lo mejor falta fuerza, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a convertir a milímetros de mercurio. Fíjense, vamos a convertir, ¿cuánto dijimos que va aquí? ¿Qué vamos a convertir? Alcen la mano. 65. ¿Qué? Ya me dijeron, ok, está bien, 65. Ahí está, se los da el buscador. No tenemos que pensar mucho ni hacer cuentas porque para eso está la tecnología. Genial. Entonces, vamos a convertir 65 libras por pulgada a milímetros de mercurio. Nos da 3.361. Ajá.
Esto también es parte de la física, ver cuántos decimales vamos a tomar, etcétera. Pero el día de hoy vamos relajados. Entonces, 65 PSI equivalen a 3.360. 3.360, anótenlo ahí. Lo vamos a dejar así. 3.360 para que las cuentas nos salgan. Anótalo tú por ahí. ¿Cuántas veces, ahora dimensionen ustedes, a cuánto equivale eso en veces a la presión de 120 que ejerce la aorta sana? A ver, realícenlo ahí y me alzan la mano a ver, ¿quién lo relacionó? Pues casi el doble, maestro. No. Equivale a 28 veces. A ver, ¿quién dijo el la doble y quién presión. dijo 28? Ah, bueno, Juan dijo 28. Yo, ¿Quién dijo? yo dije 28, yo, Juan. Está bien, listo. Ajá, ¿quién más? A ver, ¿a quién hizo esa relación? Es bien fácil. No necesitamos más que la aritmética de tienda, ¿eh? Y un poco de enfoque. A ver, para quien todavía no la ha conceptualizado, sí, 65 libras por pulgada equivalen a 3.360 milímetros de mercurio. ¿Cuántas veces es el número de la presión arterial media? La presión arterial sistólica, perdón. Ajá. Profe, ahí abajo donde dice fórmula, dice multiplicar el valor de presión por 51.715. ¿No son esas las veces que cabe 3.361 entre 65? No, esa es la relación entre 1 libra por pulgada y 1 milímetro de mercurio. Ah, ok, ok. 28. De hecho, funciona de la manera inversa. Este es el factor de conversión, fíjate. ¿Ah? Fíjate, lo voy a anotar aquí en el mismo buscador, para que veas. Entonces, si queremos saber cuántos los milímetros de mercurio, HP, es igual a un factor que aquí estamos viendo, que son igual a las PSI por, lo voy a poner, por 51.71, para que lo entiendan mejor. Esa es una nota de la clase, ¿eh? Muy bien. Híjole. Es bien fácil. Ok, tenemos 3.361 y la presión es de 120. Solamente tenemos que dividir entre 120. 3.361 entre 120. 28. 3.360 entre 120. Y eso nos va a dar 28, como nos decía Juan. Entonces, para que lo entiendan, para que vean de dónde están los números y dónde está la relación. Una llanta de bicicleta tiene 28 veces la presión que ejerce nuestra aorta. ¿Ya vieron eso? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Es la pregunta. Sí. Bien. Vamos a regresar. Ya se ve la diapositiva, ¿verdad? El precio. Sí, ya se ve la diapositiva. Muy bien. Vamos a seguir avanzando con esta imagen. Okay. Aquí lo que estábamos esperando o lo que queremos de este video es que veamos que también podemos medir la presión en diferentes unidades. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión medidas en dinas sobre centímetro. Ajá. Dinas sobre centímetro. Y aquí tenemos la presión medida en dinas sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, dice que ya va a terminar en 10 minutos nuevamente. Este video se los voy a pasar entonces por el grupo para que lo revisemos. ¿De acuerdo? Y les comento, la idea de esta imagen solamente es que hagamos ese trabajo de relacionar diferentes unidades de medida. Por ejemplo, aquí
para medir la presión, relacionamos las PSI con los milímetros de mercurio. Ajá. Vamos a dejar ahí. Bien. Vamos a regresar a la lectura, porque ya nos tardamos un poco leyendo esto. Ya se ve la lectura, ¿verdad? Nuevamente. Sí, maestro. Ok. Hasta aquí ahora vamos a empezar a leer nuevamente fisiología, ¿eh? Fíjense cómo vamos pasando entre fisiología, conceptualización e interpretación matemática. Fíjense, por eso esto requiere mucha concentración. Los capilares son los vasos más pequeños del sistema y su función es el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias entre el líquido intravascular y el líquido intersticial, por lo que sus paredes son muy delgadas y con uniones permeables que permiten ese pasaje. Los capilares carecen de tejido muscular o elástico. Los vasos sanguíneos poseen músculo liso en sus paredes, en general dispuesto en capas circulares. Es lo que venimos conceptualizando con el guante y el aneurisma. Ajá, entonces hasta aquí no llevamos nada nuevo. El músculo liso vascular, MLV, permite la reducción del diámetro del vaso por medio de su contracción, así como su relajación produce vasodilatación. El músculo liso vascular mantiene un estado de semicontracción llamado tono vascular. Y fíjate qué interesante, porque eso te va a servir para la pulsología, ajá, detectar pulsos normales. Bueno, te voy a hacer el spoiler aquí. Cada paciente tiene un pulso específico, aparte del patológico. ¿Ah? O mejor dicho, uno de tantos pulsos basales para que, a ver, aquí a lo mejor me fue muy rápido, en medicina china, recuerda que haces diagnóstico por pulso, ajá, y hay 60 y no sé qué número de pulsos, y dependiendo de la fuente puedes tener hasta más pulsos. Uno de todos los pulsos, que entre varios es el pulso basal o normal de la persona, corresponde a lo que tú ves en las venas, ajá, o lo que tú notas como el tono vascular, que te digo, es diferente del patológico. Bien. Entonces, resultado de un equilibrio de estímulos relajantes y constrictores que actúan en forma simultánea y en proporciones diferentes según situaciones. El principal estímulo constrictor del músculo liso vascular es el sistema simpático. Ah, bueno, entonces aquí ya vamos entendiendo lo que hace rato veíamos en el esquema. Ya ven cómo se va complementando así. En el esquema hace rato donde leímos hacia dónde apuntaban los vectores o hacia dónde apuntaban esas flechas de presión, ya les pusimos el nombre que ahora que nos decía hace rato esta Sandra, ¿no? Por eso es constrictor. Ajá, porque actúa en forma simultánea. Por eso vimos que teníamos dos flechas opuestas, una que iba desde dentro del vaso y una que apunta desde fuera del vaso. Entonces, fíjense, hay una relación inversa entre el área de sección del vaso y la velocidad del flujo. Nada más para que tomen nota de esto. A ver, ahora sí, ¿quién me ayuda a leer a partir de aquí? A ver. Necesito algún lector. Yo puedo No, continuar. profe, ay, perdón. A ver, ¿quién? Nada más que yo casi no me vi. Reina ya tiene participación hasta ahorita. A ver, ¿quién más? Yo Yo, también, profesor, yo leo. Usando la mano. Ok, Julio, porque él no ha leído. Okay. Si agrupamos todos los vasos del mismo tipo, su área de sección total en centímetros cuadrados sería aorta, 2.5, arterias pequeñas, 20, arteriolas, 40, capilares, 2500, vénulas, 250, venas pequeñas, 80 y grandes troncos venosos y venas cavas, 8. Véase la figura 16.2. Claro, no, ¿qué dice eso? Ajá. Es la que estábamos viendo acá, ¿no? Esta de acá. Bien. Perdón. Ajá, continuamos. Okay. Correcto. Bien. Ajá, continuamos aquí. Ok. Vemos que si bien las arterias de distribución son de menor diámetro que la aorta y las arteriolas aún menores,
El área total es mayor por la mayor cantidad de estos vasos, es decir, hay muchas arterias y muchísimas arteriolas que se suman en paralelo. La velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a esta área de sección total. Véase la figura 16.2 otra vez. Luego otra vez dice flujo de presión y resistencia. El flujo es la cantidad de sangre que pasa por un punto en un determinado tiempo y se expresa en general en milímetros o litros por minuto. El flujo a través de los vasos sanguíneos está determinado por dos factores. La diferencia de presión entre los extremos del vaso, que es la fuerza que impulsa la sangre, y la resistencia que imprime el vaso, la ley de Ohm. Muy bien. Resistencia. Vamos a... Bueno. Sí, continúa, mejor. Ok, continuamos. Ok, resistencia. La resistencia al flujo está determinada por varios factores, de los cuales el más importante es el diámetro del vaso. Otros factores de menor importancia son la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. Ambos a tener en cuenta que en situaciones especiales, por ejemplo, ante deshidratación severa o producción anormal de glóbulos rojos, el hematocrito puede superar el 55% y provocar el aumento en resistencia al flujo por incremento en la viscosidad o fricción interna del líquido. Cuando colocamos un acceso venoso, introducimos una tubuladura que prolonga la longitud del árbol vascular. Se agrega resistencia que puede influir en la velocidad de infusión del líquido. Muy bien. Sí. Ok, hasta ahí vamos a dejar eso. Ok. Sí, muy bien. Mejor vamos a terminar de leer nada más esta parte, donde dice importante. Claro que sí. Importante. El determinante principal de la resistencia al flujo es el diámetro del vaso. Véase la ley de Poiseuille. Llámenle Carlitos si quieren. Carlitos, ahí está. Ok, de Carlitos. Ok, anexo A. Con un sitio principal de resistencia a nivel arteriolar, véase regulación de la resistencia periférica. Cuando se administran líquidos a través de un catéter, se agrega un nuevo factor de resistencia a tener en cuenta, además el diámetro del vaso, el diámetro del catéter por el que ingresa el líquido. Por lo tanto, es mejor infundir líquidos por un catéter grueso en una vena periférica fina que hacerlo en un catéter largo y fino en una gran vena del tórax. Bueno, ok. Vamos a dejar esto aquí entre paréntesis y vamos a entender el fenómeno que ahora estamos estudiando. Ya estudiamos las características de elasticidad, ya vimos las características de área, ya vimos las características de tamaño. Entonces ahora vamos a estudiar una característica más, que es la resistencia al flujo de sangre. Vámonos nuevamente a la imagen, a la famosa imagen 16.2. Ok, no, está mal. Vamos a compartir. Se va a cortar ya la llamada. Sí, lo sé. Enseguida volvemos, por favor. Antes de que corte, necesito que veamos ahora esto. Imagínense que ahora las flechas de aquí afuera son más grandes que las de adentro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La magnitud de estas fuerzas vectoriales son mayores a las fuerzas vectoriales representadas con estas flechas. Piénsenlo y lo discutimos ahora que volamos. A ver, un momento.